el Visual Studio Code. O sea, lo que tenés que hacer es levantar una carpeta, lo vimos en la clase pasada. En vez de levantar un archivo, levantar una carpeta. ¿Sí? File, perdón, acá, botón derecho, Add Folder to Workspace. O sea, eso es lo mejor, no sé si se alcanza a ver. Y si no, Sí. desde arrastrás, digamos, si tenés un explorador de Windows por ahí, arrastrás la carpeta donde tenés los archivos, lo arrastrás ahí. El primer requisito para, si usás Visual Studio Code, es abrirlo desde una carpeta. Y a partir de ahí, yo por ejemplo, abrí mi carpeta madre de arquitectura de software, donde tengo digamos, varias carpetas de código, ¿no? De hecho, tengo los dos proyectos de Git con los que estuvimos jugando, el que está vacío y el que tiene algunas cosas. Y tengo acá la carpeta ejercicios-cpp, ejercicios C++. Y acá voy copiando archivos. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Este work creo que no lo vimos todavía. Llegamos hasta acá. Em, pero bueno, la idea es que ahora que tengan un poquito todo lo de C++, compilador y todo funcionando. Em, Alguien me iba a decir algo, ¿no? O no, bueno, escuché como un ruidito, pero parece que es la música que tengo de fondo. Bueno, eh, entonces, el apunte de C++, no sé si lo tienen, estamos en la página 3, habíamos visto nuestro primer archivo C++, eh, y una cosa que yo quería hacer con ese nuestro primer archivo C++, creo que, a ver si lo hicimos la clase pasada, tenemos esto, ¿no? Ahí estoy transmitiendo, no sé si se ve en el Google Drive, no, en el Visual Studio Code, deberían estar viendo el programita en C++. Una cosa que yo les quería mostrar, bueno, vimos lo del NDL, lo del Standard Using Namespace STD. Otra cosa que quiero hacer acá para que vean es el printf. Voy a poner hello en vez de hola, como para que cambie una nominación, y voy a poner un barra n. ¿Ok? Eh, Fíjense, agregué un printf, el printf es de C. Entonces lo que tengo que hacer es agregar el include. ¿Se acuerdan? Standard input output.h. Listo. Acá que me dice la acción. Me actualizó. Volver a cargar. ¿Se sigue compartiendo o se cortó? Sí, Porque ahí. comparte. Bien, porque ahí el Visual Studio me dijo que como que hizo alguna carga de algún plugin y se reinició mientras estaba presentando. Pensé que por ahí se cortaba. Bueno, entonces agrego el include, standard input output.h, y agrego el printf. Entonces fíjense, estoy usando el cout, que es el C++, y el printf. Estas son pavadas, ¿no? GCC, pero está bueno que por lo menos no sé, tengo que ir a la carpeta, que la carpeta esa, ¿cuál es? cd dir para ver la carpeta, porque estoy en C. Ah, ejercicio cpp, cd, ejercicio cpp. GCC, como compilás, y, y ejercicio 01, cpp. Compila, y ahí Eh, porque compilé con GCC, hay que compilar con G++, ¿no? Es el compilador de C++, no el compilador de C, si no, obviamente se va a quejar. Y ejecuto, y fíjense, cuando ejecuto tengo las dos impresiones, ¿no? La impresión en C++ y la impresión en C. Fíjense, en C++, hola, y en L, que se traduce en un barra N. Si yo saco el end L, van a salir los dos seguidos, ¿no? Compilo, ejecuto, están los dos seguidos. Agrego el end L, vuelvo a Profe, compilar. Sí, hoy yo estaba viendo un poco sobre C++ y había visto algo de que decían que había que poner flush en vez de L si vos querías imprimir sin el barra N, y decía que el motivo era porque si no a veces no te lo imprime por una cuestión de que hay muchas cosas en el buffer, creo que había que explicaba. el flush lo que hace.
es limpia la salida, limpia el stream, digamos. Si el stream, en este caso, es standard output, es el stream de salida, entonces limpia la salida. O sea, termina de enviar todos los datos para que no quede nada en el buffer. De eso vimos algo en informática. Pero son cosas distintas. O sea, el flush lo que hace es termina de enviar los datos para que no haya nada que quede en el buffer. Claro, o sea, limpia el El- buffer como hace el Fflush, ¿no? exacto, exacto. Ah, Pero, o sea, termina de mandar todo por el buffer para que nada quede ahí sin ser enviado. Eso es por cómo trabajan, digamos, los buffers. Ahora, el NDL o el barra N son para cosas distintas, que son el final de línea. ¿M? El final de línea lo que hace es sí, dejar un reglón, nada más que eso. sí, lo entiendo, nada, me había quedado la duda porque lo que había Ok, visto no, como que no sé, no iba con lo que yo entendía por Flush. claro, Por- exacto. Sí, sí, habría que ver en qué contexto de hoy, pero en principio son dos cosas distintas. Sí puede pasar que a veces cuando estamos imprimiendo en algún stream con buffer, digamos standard output tiene buffereado por línea, por defecto, entonces puede ser que a veces con el flash se terminen de enviar los datos. Pero bueno, esos son detalles, digamos, de implementación de las consolas y demás. Exceden un poco lo que vamos a ver en arquitectura. Bien, habiendo dicho eso, vamos al siguiente ejercicio. O sea, las funciones inline lo habíamos visto el concepto de funciones inline, que habíamos hecho alguna comparación con las macros, y es que, digamos, la función, el código de la función, el compilador la mete directamente, desde el punto de vista del usuario nuestro, es prácticamente lo mismo. Vamos a ver el ejercicio 05, entonces voy a agregar el ejercicio 05, perdón, 05 no, 02, 03 vamos a poner. Y le voy a poner acá parámetros. Parámetros por referencia, valor y puntero. Punto CPP. Voy a dejar simplemente parámetros para que nos quede. Entonces voy a copiar el ejemplo que está acá y vamos a ver un poco de qué se trata esto. Para copiar debería poder seleccionar el texto de una página primero y el de la otra página después. Bien, estos son ejercicios simples y rápidos como Alt Shift F, con eso me formatea, como vimos la vez pasada, excepto los renglones, así que yo le doy un enter a los renglones para que quede prolijo, o relativamente prolijo. Bien, y ahí estamos. ¿Qué es lo que hace este ejemplo? Este ejemplo lo que hace es, les muestra el uso de los tres tipos de parámetros. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Primero, vamos a la función. La función se llama parámetro y recibe tres parámetros. Uno que hice por valor, otro que hice por referencia y otro que hice por puntero. Cuando vimos informática, o cuando vieron ustedes informática, vieron que tenemos en C tenemos dos tipos de pasaje de parámetros. Es por valor, que es el primero, donde se pasa el valor de una variable desde una función a otra función, se pasa el valor. Si adentro de esa función modificamos el valor, el valor afuera de la función no se modifica. Y el otro tipo de pasaje de parámetros que vimos es por referencia, perdón, por puntero, que es un tipo de pasaje por valor, pero lo que se pasa por valor no es el valor de la variable, sino es la dirección de memoria donde se encuentra dicha variable. Entonces, si nosotros modificamos el valor a donde el puntero está apuntando, se modifica el valor de la variable original. C++ agrega un nuevo tipo de datos, esto es muy importante cuando me interrumpan y me preguntan, pero C++ agrega un nuevo tipo de datos para pasar de nuevo tipo de pasaje de parámetros que se llama por referencia. En C++, cuando vimos informática, o yo por lo menos lo doy, lo explico y digo que C no tiene pasaje de parámetros por referencia, el que lo implementa es C++. Para hacer pasaje de parámetros por referencia, lo que hacemos es, en el parámetro ponemos un signo ampersand, que es el simbolito que está ahí, ese ampersand. A no confundir, como cuando pasamos un parámetro
por puntero. Cuando nosotros queremos la dirección de memoria de una variable, ponemos el ampersand, ¿sí? Por ejemplo, acá en la línea 15, fíjense, el tercer parámetro dice ampersand C. Esto lo que quiere decir es, en el tercer parámetro estoy pasando la dirección de memoria de la variable C. Cualquier duda, chicos, esto es re importante que lo recontraentiendan porque después, si no lo que viene después que escuché, se les va a re complicar. Son conceptos bien claros que tienen que tener, me interrumpen, y me preguntan, no hay absolutamente ningún problema. Ahí vino Lucas, hola Lucas, ¿cómo estás? Estamos viendo pasaje de parámetros, el tercer ejemplo en la página 4. Entonces, cuando hacemos ampersand en la línea 15, lo que estamos diciendo es queremos pasar por parámetro, ampersand es dirección de memoria y C es la variable C. Entonces, la dirección de memoria es la variable C. Y este es el tercer parámetro. Entonces, la función, el tercer parámetro, lo que va a recibir es acá es la dirección de memoria de la variable C. Entonces, puntero va a apuntar a la variable C. Eso es clave que lo entiendan. Bueno, ahora, con este nuevo tipo de pasaje de parámetros que tenemos, que es por referencia, fíjense, el ampersand ahora se pone en el prototipo de la función. Acuérdense, el prototipo de la función es el nombre de la función, lo que retorna con todos sus parámetros, ¿no? Esto es lo que se llama prototipo de la función, la firma de la función, la otra forma en que lo vimos. Las dos cosas es lo mismo. Entonces, se pone en signo ampersand. Cuando usamos el signo ampersand en un prototipo de función, lo que estamos diciendo es que esta variable es por referencia. Si utilizamos el asterisco, estamos diciendo que esta variable es puntero, a no confundir con el símbolo ampersand que usamos cuando nosotros llamamos a una función, que lo que estamos diciendo es dirección de memoria de la variable, en este caso C. Entonces, no confundir este ampersand que se usa acá con este mismo ampersand que se usa en este otro lado. Cuando lo usamos en el prototipo de la función, estamos indicando que queremos pasar por referencia. Cuando lo usamos en una función que estamos invocando, que estamos llamando, lo que estamos diciendo es que queremos usar la dirección de memoria, ¿no? Es el mismo símbolo, pero significan dos cosas distintas, depende dónde se usan. Entonces, fíjense, tenemos una función que se llama param, que recibe tres parámetros. Uno por valor, el segundo por referencia, el tercero por puntero. Y lo que hacemos es cambiar esos valores. Fíjense, por valor igual a 1, entonces seteamos el valor por valor en 1, seteamos el valor por referencia en 2, y fíjense, seteamos la dirección de memoria donde apunta puntero. La tercera variable es un puntero, y ponemos asterisco puntero igual a 3. Si pusiéramos, sin el asterisco, si pusiéramos puntero igual a 3, lo que hacemos es cambiar el puntero. Entonces, esa variable puntero ahora estaría apuntando no a la dirección de memoria de la variable del parámetro que se mandó, sino estaría apuntando a la dirección de memoria 3. Una dirección de memoria absoluta. Y nos daría un error el programa, porque seguro que en la dirección de memoria 3 hay algún dato que no podemos escribir ni leer. En este caso, ponemos asterisco puntero igual a 3. Entonces, el elemento apuntado por puntero vale 3. Esa es la forma de leer esto, cuando ponemos un asterisco adelante. Entonces, el elemento apuntado por puntero vale 3. Línea 14, en el main, ¿qué hacemos? Inicializamos en una sola línea, inicializamos las tres variables A, B y C, las inicializamos en 0. Es una forma de inicializar rápido tres variables. Fíjense, en un mismo renglón inicializamos tres variables. Podemos discutir si es bueno inicializar las tres variables en una misma línea o no. En este caso yo se lo quería mostrar como que es posible. En la discusión de si es bueno o malo, la vemos después, ¿no? Esto es lo mismo que poner A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, en tres líneas distintas. Acá lo hacemos todo en una sola línea. Llamamos a la función param y le pasamos las tres variables A, B y C, solo que la primera, que es A, la pasamos por referencia, la segunda que es B, la primera que es A la pasamos por valor, la segunda que es B la pasamos por referencia, y la tercera que es C la pasamos por puntero, es decir, pasamos la dirección de memoria de dicha variable. Después imprimimos el valor que tienen A, B y C. Bueno, no sé si lo ejecutaron o no, espero que no. La idea es que me digan qué valores piensan ustedes que va a tener A, B y C, luego de ejecutar la función parámetro. ¿Se les ocurre? Yo tengo la sensación de que van a ser 0, 2 y 3.
Bueno, 0, 2 y 0, 2 y 3. ¿Alguien dice otra cosa? Yo opino lo mismo, ¿eh? Mismo, tenemos otro dato para 0, 2 y 3. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión distinta? ¿Todos opinan 0, 2 y 3? Bueno, le doy un enter solo para que nos quede ahí escrito y lo ejecuto. Ya lo había compilado, lo ejecuto. Efectivamente, nos da 0, 2 y 3. 0, por lo que vimos, esta modifica el valor de la variable acá adentro, pero afuera no se modifica porque le estamos pasando por valor. El segundo, como lo pasamos por referencia, sí se modifica. Cuando nosotros lo cambiamos acá adentro, también se modifica la variable b afuera. Y por último, el de puntero, es el mismo de informática que habíamos visto, también. Así que, efectivamente. Entonces, acá tienen, digamos, los tres pasajes de parámetros en un simple ejemplo. Profe, Sí, tengo una duda. Si adentro de la función para sí. busco, imprimo lo que vale unPerson por referencia, ¿me va a dar la dirección de memoria de por referencia o me va a dar la dirección de memoria de la variable p que recibió? Si vos imprimís qué, perdón, La ahí, dirección, o sea, si yo uso el comando unPerson por referencia, ahí, ¿qué dirección de si vos, memoria estoy llamando con ese unPerson? No, 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 si no. vos, Adentro ya en el cuerpo de la función param. sí, acá adentro, sí. Sí, sí, yo Si uso yo, justo. vos decís así, Sí. no, esto es sin error sintáctico. No, no se puede. Ah, bien. No, 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 no se puede hacer eso. Lo único que puedes hacer, vos podés poner acá, es un int, perdón, int, int. Creo que esto iguala a, perdón, iguala por ejemplo por valor. Creo que esto, creo que esto sí se puede. Capaz que me sale un error de que no esté siendo usado el parámetro, pero ahí está, sí se puede. O sea, yo acá en la línea 5 lo que estoy diciendo, estoy declarando una variable que se llama x, que es una referencia a por valor. ¿Bien? Es otra forma de hacer esto. Entonces, x es una referencia a la variable por valor. Si yo modifico x, voy a estar modificando la variable por valor. Esto lo puedo hacer, pero lo dejo acá para que lo vean. Pero Bien. es una cosa, digamos, que no. En este contexto la función no sirve para nada, ¿no? Pero yo podría declarar variables por referencia de esta manera. Bien. Y si yo quisiera usar un scanf y guardarlo en por referencia, ¿tengo alguna No, posibilidad o no, no? no. Si usás scanf, la firma, el prototipo de la función de scanf, mira, o sea, es el que hay. Scanf, o sea, es ese que está ahí. Fíjate, es un puntero al formato, coma, y los tres puntos suspensivos, que es son los punteros. O sea, scanf solo trabaja con eso. Cuando vos programás algo para que trabaje con punteros, solo puede trabajar con puntero. No, no Bien. hay vuelta, no hay vuelta. Ah, ok. Entonces, C++ agrega, digamos, el pasaje de parámetros por referencia y en consecuencia hay funciones que te van a permitir usar, digamos, la parte por referencia, pero son funciones que ya están hechas o funciones que puedes hacer vos. Claro, o sea, las cosas que son punteros no tienen tipo No, soporte exacto. para referencia. No, exacto. O sea, las funciones que ya están programadas ya están y se tienen que usar con lo que hay. Si vos haces funciones nuevas, vos podés hacer uso del, digamos, el pasaje de parámetro por referencia y hacer cosas que usen eso. Pero lo mismo la biblioteca C++, como tiene el pasaje de parámetro por referencia, tiene funciones que usan por referencia. Bien, gracias. Eh, no, por nada. Bueno, a continuación, estos son varios ejemplos que están puestos así, y yo por ahí los voy a pasar un poquito más rápido algunos. Otros por ahí se los dejo para que los miren ustedes, para no invertir tanto tiempo, pero la idea es que ustedes puedan ver y entender un poco cómo funcionan estas cosas, ¿no? Acá, bueno, el siguiente ejemplo que hay habla de sobrecarga. Este es un concepto importante que tienen que tener como concepto. ¿Y de qué se trata la sobrecarga? En C nosotros no podemos tener dos funciones con el mismo nombre.
No se puede. El compilador, bueno, el linker nos da error. Depende cómo estén, el compilador también nos puede dar un error, como estén escritas. Pero si no, el linker nos da un error. O sea, un programa con con dos funciones del mismo nombre no funciona. Dice que podemos tener dos funciones con el mismo nombre. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos que estas funciones tengan parámetros distintos. Entonces, el compilador se da cuenta a cuál función queremos llamar de acuerdo a los parámetros. Cuando nosotros llamamos a una función, por ejemplo, vamos al ejemplo, yo acá llamo a la función max y paso el 10 y el 69. Eso quiere decir que estoy pasando a max un entero y otro entero. Acá, ¿no? En este caso. Entonces, se va a ejecutar la función max, o el compilador va a llamar a la función max que tenga parámetros enteros. El primer parámetro es un entero y el segundo parámetro es un entero. En este caso tengo otra función que se llama max, pero ahora estoy pasando una cadena de caracteres, un conchar asterisco y otro conchar asterisco. Entonces en este caso se va a llamar a la implementación de la función max que tenga pasaje de parámetros con conchar asterisco. Y acá tengo otro max en donde llama a dos parámetros float. Entonces, lo que hace el compilador es se fija el tipo de los parámetros y elige una de las funciones max disponibles de acuerdo al pasaje de parámetros. Fíjese, acá tenemos la implementación de max para enteros. Acá tenemos la implementación de max para floats y acá tenemos la implementación de max para cadena de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que hace max para enteros? Max lo que hace es compara los dos números enteros y devuelve el mayor. Si A es mayor a B, devuelve A, y si no, devuelve B. Con flows hace exactamente lo mismo. Fíjense que el cuerpo de la función, o sea, el código de la función es idéntico, ¿sí? Exactamente lo mismo, solo que en el caso de la función de la línea 10, lo que va a trabajar es con enteros. Y que yo, la implementación, por ejemplo, de la línea 17, que es para cadenas de caracteres, es distinta. Porque para comparar cadenas de caracteres no podemos comparar los valores de A y B, son cadenas de caracteres. Entonces, por ejemplo, usamos string compare. String compare es una función que vimos en informática, en la unidad 2, y vimos ahí digamos, cómo comparar cadenas de caracteres. Entonces, a esta función le pasamos dos cadenas de caracteres por parámetro y nos devuelve cuál es mayor. Una cosa importante que quería decirles es que en este caso string compare es una función de C. Y bueno, creo que o está en el IOStream o me falta el include, porque estos esquemas más, ejercicio 04, exacto, o sea, lo que está faltando acá, el- hubiera esperado que el error me dé acá arriba, en la línea 19 y no en la línea 27. El error de la línea 27 pareciera que es otra cosa. Hay un tema con las cadenas de caracteres. No sé si la copia del Visual Studio Code me trajo las comillas raras. A veces pasa. Pero hay comillas que no son comillas. No sé si será eso, che. No, después lo miro. Lo que dice que el problema que tiene es que está convirtiendo. em, Creo que falta el const acá. Tendré que arreglar. Capaz que nunca lo ejecutamos en años anteriores. Bueno, después lo termino de arreglar. Bueno, ahí está, llegamos. Y ahora el error que ahí está, ahí se arregló. Faltaba el code char asterisco porque, o sea, lo que se estaba quejando el compilador es que esto es char asterisco perdón, esto es un const char asterisco en la línea 27, pero en la línea 17 no encontraba una con const char asterisco, encontraba con char asterisco. Entonces se enojaba, no encontraba una implementación de la función con eso. Entonces ahí se la di, abrir el const. Y ahora lo que me está diciendo es que no conoce, me parece, esta función, string compare. Lo que hay que hacer es include string.h. Y eso es lo que le quería decir, que acá estoy mezclando C con C++. O sea, hay una forma más elegante de hacer esto mismo en C++. Yo por ahí lo podría escribir para que lo tengan. O sea, acá estoy ilustrando el ejemplo de la sobrecarga de operadores. No estoy
siendo muy concreto con C, y acá me falta el const también, ¿no? Lo estoy siendo muy concreto con el lenguaje, ¿no? No estoy siendo rígido con el lenguaje, así que estoy mezclando C con C++, ¿no? Fíjense, incluyo string sin el punto H, que es un include de C, de C++, y acá incluyo string.h, que es C. Son dos cosas distintas. Este mismo que yo hice acá usando string compare lo puedo hacer con alguna función de C++, que por ahora no viene al caso porque lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí quedó corregido, después debería actualizar esto, pero por lo menos ahí queda corregido. Acuérdense de agregar el const en la línea 18, a las 3 parámetros, y el string.h para que compile. Bien. Vamos a otra cosa. Esto es estrictamente C++. Y digamos, es todo un mundo. Yo se los voy a presentar y lo dejamos ahí. Que es el tema de las plantillas o templates. Plantillas o templates en inglés. En un montón de lugares se ve directamente como templates. Básicamente lo que permiten los templates es algo parecido a lo que hicimos acá. Fíjense, nosotros acá hicimos 2 implementaciones de Max que son iguales. Estas 2 son iguales. ¿Y qué pasa? Escribimos el mismo código. Si se fijan, el código de la función de la línea 4 y la función de la línea 11 son iguales. ¿Qué cambia? Solamente cambia el tipo de dato. Entonces, C++ lo que nos da es la posibilidad de hacer un template, donde escribimos el nombre de una función, por ejemplo esta, ¿sí? La vamos a escribir, pero el tipo de dato, en vez de especificarlo acá, int, 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 y en este caso float, 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 en vez de especificarlo, lo ponemos como un tipo de dato genérico, que se suele usar t. Entonces vamos a poner, en vez de int, vamos a usar t. Tenemos que especificarle que t no es un tipo de dato, sino es un template, que puede tomar cualquier tipo. Ahora vamos cómo lo hacemos. Max, en vez de int a, pondríamos t a, y en vez de int b, pondríamos t b. Y la función sería así. Entonces, voy a copiar el ejemplo, como está, esto lo voy a borrar, el a.exe. Igual no necesito borrarlo porque lo suelo escribir, pero vamos a hacer el otro ejemplo. Ese va a ser ejercicio 05 y vamos a llamarlo templates. Templates.cpp. Entonces voy a copiar este mismo ejemplo. Control C, Control E, con Alt Shift F, acomodo, digamos, el espaciado. Vamos a darle los centers para que quede un poquito más. Si queremos ser estrictos, debería tener un enter también. Un poquito. Entonces, fíjense, nosotros lo que estamos diciendo acá en la línea, esto se puede escribir así, se puede escribir así, línea 3 y 4, o así. ¿Sí? Lo voy a escribir en una sola línea para que vean que es lo mismo. Entonces, lo que hacemos es, escribimos template, y acá ponemos que esto va a ser una clase. En C los tipos los vamos a llamar clases. T. Entonces, esto puede tomar cualquier tipo. T va a ser cualquier tipo. Eso es lo que quiere decir. En realidad lo que quiere decir es que va a ser cualquier clase. No vamos a ver clases, que es a donde quiero llegar, digamos, a donde queremos llegar. Entonces, retorna T, o sea, en vez de poner int max, ponemos T max, o sea, max va a retornar un tipo T, y el tipo T es el tipo de dato genérico, y ese mismo tipo de dato T va a ser el parámetro A, y de ese mismo tipo de dato genérico T va a ser el parámetro B. Y esto lo que va a ejecutar es si A es mayor que B, va a retornar A, y si no, va a retornar B. Y esto lo va a hacer, el A mayor que B, lo va a hacer respetando el tipo. Acuérdense que nosotros habíamos visto que podíamos sobrecargar operadores, creo que la clase pasada mencioné que uno puede cambiar los operadores, entonces uno puede, cuando uno define los tipos, uno puede definir cómo se va a ejecutar el mayor, cómo se va a ejecutar el menor, etcétera. Los operadores se pueden redefinir, entonces uno lo puede escribir. Lo vamos a ver más adelante. En este caso, como lo vamos a llevar con enteros o floats, ya están escritos cómo son el mayor y el menor, o esos símbolos para enteros y float. Entonces esto va a ser el A mayor que B para enteros y float. ¿Por qué? Porque lo vamos a llamar acá max 19,69, entonces esto va a ejecutar
a max y va a reemplazar a t por un entero. Entonces, el compilador lo que termina haciendo es escribe el compilador, cuando detecta que se está llamando en la línea 13 a max con enteros, escribe la función max con t reemplazado por entero. Esa función la escribe el compilador por nosotros. En la línea 14, el compilador ve que estamos llamando a max con un número float, entonces el compilador lo que va a hacer es generar la función max, la va a volver a escribir y va a generar internamente la función max con float. Entonces vamos a tener las dos funciones, la max con enteros y la max con float. Y usando templates, nosotros escribimos esto solo una vez. Vamos a ver si esto funciona. ¿Dudas ahí? Yo tengo una duda, profe. ¿Vale? ¿La función max tiene que devolver t y tener argumentos siempre t? ¿O puede tener algo variado ahí? Puede tener algo variable. Vos podés agregar, así como esta clase T, podés tener coma, class F, coma, class otra letra. Se usan letras mayúsculas y hay, o sea, T es el primero y hay otro conjunto de letras que son los que se suelen usar. Yo hace más o menos 20 años, un poquito más que no probamos C++, salvo para las clases acá, ¿no? Pero hace un montón que no hacemos más. Pero si miran templates en Google, o sea, hay otras letras. Uno puede poner la letra que quiera, pero se suelen usar T y otras letras típicamente. Dale, O sea, gracias. no, para nada, uno puede agregar las que quiera. En este caso tenemos una sola y va a retornar lo mismo que tiene el parámetro 1 y lo mismo que tiene el parámetro 2, pero uno puede declarar todos los tipos genéricos que quiera. Y el compilador va a escribir con todos los tipos genéricos que quiera. Profe, Sí, nosotros si llamáramos a esta función con cadenas de caracteres nos tiraría error, ¿no? En este caso. hagamos la prueba. Eh, Yo te diría, yo creo que no, porque yo creo que no. Vamos a poner así. B. Creo que no, porque eh, te implementaría la que es con el asterisco. B. O sea, fíjense que a la izquierda pongo acá el texto que imprimiría y después pongo el llamado a la función. Lo quiero ejecutar. Ahí está. ¿Sí? Ahí funcionó. Y eso lo que está haciendo es AAA es un concha de asterisco que lo está convirtiendo a una cadena, a una cadena de caracteres. O sea, en C no había cadena de caracteres, lo que había era un vector que termina con barra cero, un vector de char que termina con barra cero, y eso se interpreta como una cadena de caracteres, pero el lenguaje C no conoce el tipo de dato de cadena de caracteres. En C++ sí hay un tipo de datos que es cadena de caracteres, que se llama string, y lo vamos a ver en un ratito más. Sí lo hay. Entonces, esto hace todo eso lo hace automáticamente. Así creo que sí, sí que, funciona para cadena de caracteres. claro, y esta función entonces técnicamente no es la que vimos antes, de que comparaba cuál string era más largo que el otro. Exacto, como no vimos cadena de caracteres, yo acá el string lo hice con string compare, pero lo podría haber hecho así. O sea, si Claro. yo acá lo hago igual que como está en la línea 13, funciona. Porque esto funciona, ¿sí? Hace exactamente esto. Lo podría haber hecho así, pero como no vimos cadena de caracteres, por eso en el ejemplo no lo puse. Cadena de caracteres en C, que son string, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, y si tuviéramos el caso de que tenemos tipo, una forma de entrada la cual no está contemplada Tenés que para escribirlo, o sea, claro, exacto. mi Vos duda es, ¿tengo que tener la sutileza de poner ese prototipo antes que el que tiene las clases o es indiferente? No, o sea, lo que va a hacer el compilador va a mirar tu llamada, va a mirar los tipos de datos que tiene por parámetro y te va a tratar de buscar una función que cumpla con eso.
si tenés un template, si tenés un template, va a tratar de instanciar. Como yo acá tengo T y T, esto funciona. Si yo acá pongo un float, por ejemplo, esto me debería dar un error. Salvo que, ¿ves? De hecho, el compilador ya se queja. Porque no tengo un tipo de dato que tenga int y float, o sea, que tenga T y Q. Yo acá debería agregar para eso class Q, por ejemplo, y acá Q. A ver si esto anda en C++. Me parecía que no, ¿no? Acá me da el 19F. Me parece que lo que le pasó es que falta punto cero. La F le sacamos. Ahí está. ¿Sí? O sea, ahí funciona. Ahí funcionaría. Entonces, yo acá tengo esto, devuelve un parámetro de un tipo y otro parámetro de otro tipo. Después capaz que T y Q son el mismo tipo, pero eso no importa. Si T y Q son el mismo tipo, son el mismo tipo. ¿Está bien? Y entonces acá sí puedo instanciar eso. Si yo borro esto, obviamente no puede. Y nos da error. Bueno, y ahora no nos da error. Y lo que está haciendo, igual está raro, ¿no? Porque Porque dejó el punto cero al 69. sí, pero esperaba ver un error en la compilación. El problema es que estoy compilando cualquier cosa. Yo compilé templates y esperaba ver un error. Ahí está, ahora sí. Listo. Acá, eso, quería ver un error. ¿Está bien? Si yo, vamos a hacer un double check. Control Shift Z sacado, Control Y, a ver. Control Y. Ahí. Vamos a asegurarnos porque compilé cualquier cosa antes, yo le dije que andaba, pero compilé otra cosa. Ahí está. ¿Sí? Funciona. Si yo compilo así, funciona. Si yo saco y lo dejo el T, este tipo de cosas después prueben a ustedes, digamos, jugando un rato, y anda, si no, no anda. Bien, entonces vimos un poco el concepto de templates. Lo que es importante es que A mayor que B exista para estos tipos, o sea, para los tipos, en este caso A de tipo T y B de tipo T, siendo T cualquier cosa. Si yo, después vamos a ver que podemos usar clases y A y B podría ser no sé, podemos crear una clase que se llame casa, entonces A y B podrían ser casas. Entonces si pasamos a A y B, que son casas, son clases de tipo casa, si no tienen definido cómo comparar las casas para ver cuál casa es mayor que la otra casa, si la casa es mayor que la casa B, tenemos que definir este símbolo mayor y si no lo definimos, el compilador nos va a dar un error. Va a encontrar una función con un template para pasar por parámetro casas, porque T puede ser cualquier clase, entonces si este primer parámetro y este segundo parámetro son casas, lo va a encontrar, pero cuando quiera ejecutar esta línea, el compilador nos va a dar un error y nos va a decir que no existe la mayor que B para el tipo de dato casa. Eso lo vamos a ver en un rato cuando veamos clases, digamos que eso es la parte que quiero dar. Bueno, en la punta tienen algún ejemplito más, algunas cosas más. Lo de namespaces ya lo vimos, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo, no lo quiero pasar acá. Ya lo vimos, mírenlo ahí en la punta, en la página 6. En este caso habla de los namespaces y fíjense que en este caso define los namespaces, el namespace 1, el namespace 2 y el namespace 3, están anidados. Entonces, después decimos que estamos usando el namespace std cout. std ndl son las dos funciones de std y en uno estamos usando el x. Entonces, nosotros podemos poner x igual a 10, como dice el apunte, pero si queremos hacer referencia al x que está dentro de 2, fíjense que la variable x está declarada en 3 namespaces, o sea, tenemos 3 variables que se llaman igual, pero en 3 namespaces distintos. En este caso los namespaces están anidados, pero no necesariamente los namespaces tienen que estar anidados, ¿no? Eso como uno quiera.
Entonces, en este caso, para hacer referencia a la variable x que está dentro del namespace 2, como el namespace 2 está dentro del namespace 1, hay que poner 1, 2.2.2, 2.2.x igual a 30. Entonces, acá estamos sobreescribiendo la variable x del namespace 2. Y lo mismo la variable x del namespace 3 lo sobreescribimos con 50, o le ponemos el valor 50. Si ponemos x sin ningún namespace, en este caso estamos haciendo referencia al namespace 1, porque es lo que pusimos ahí arriba, donde dice using namespace 2.2.x. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco el uso de namespaces. En el ejemplo que sigue, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Yo voy avanzando mientras. El ejemplo que sigue, eso después los pueden pasar al lenguaje y probarlos. Cuando lo copien y lo peguen, fíjese que las comillas sean comillas y no símbolos raros, que a veces copia símbolos raros. Lo que, digamos, lo que vemos es cómo cambiar la impresión de los números, el formato. Entonces, el primero, voy a cambiar de lo que estoy presentando. Voy a presentar el ejemplo del apunte, como para estar hablando de lo mismo, que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Bueno, espero que se vea, voy a echar un poquito de pantalla, acá sí se ve más grande, allá. Entonces, el primer número que imprime es el número normal, como vimos hasta ahora. Fíjense acá el uso de Sein, en vez de scanf usamos Sein para leer datos. Esto no lo habíamos visto, la primera vez que aparece. Entonces, para leer datos, usamos Sein. Y fíjense, como esto lo direccionamos, fíjense la redirección que usamos es para el otro lado. Es como de Sein lo llevamos a número. Parecía que dice eso. Es una redirección a número. Entonces, de Sein, mayor a número, lo que hacemos es leemos de teclado, de standard input, y el resultado lo guardamos en la variable número. Número es un tipo de dato entero, entonces tenemos que escribir un número. Si escribimos otra cosa nos va a dar un error. Pero bueno, igual que el scanf. Entonces el scanf en C++ se hace de esta manera. No lo habíamos visto, acá tiene el ejemplo. Después tenemos el cout, que imprime un número como lo vimos, y después fíjense que dice cout menor oct. Oct es digamos, un modificador que está definido dentro del namespace std, o sea, uno podría poner std 2.2.oct, pero fíjese que la línea 2 dice using namespace std, entonces no hace falta poner el std. Esto es cuando uno usa la Standard Template Library, que nosotros la vamos a usar en todos los ejercicios de C++, uno suele poner esto al principio del programa, ¿no? Entonces a partir de ahí ya no hace falta poner std 2.2. Si uno no lo pone, cada vez que uno usa una función de la Standard Library, hay que poner std 2.2. En este caso, oct está dentro de std y lo que hace es convierte a cout, lo pasa a modo octal. Entonces, cuando imprime el número, lo va a imprimir en formato octal. Entonces, si tenemos el número 10, lo que va a hacer en lo 10 decimal, cuando lo imprima octal, es 8, 9, 10, va a imprimir creo que 20, si no me equivoco, si no hice mal las cuentas. Después acá tienen el hex, entonces ahora pasa esto a modo hexagesimal. Entonces si ustedes imprimen acá el número y el número es 10, lo que va a hacer es imprimir 0xa, porque 0xa es 10 en el sistema decimal, hexadecimal. Ustedes vieron los sistemas decimales, ¿no? Porque esto también en programación se usan mucho los sistemas hexadecimales. En realidad el binario y el hexadecimal. ¿Vieron algo de sistemas? Sí. Hemos visto. Perfecto, buenísimo. Bueno, a veces lo explico en informática, pero en general en arquitectura no. Bien. Entonces acá imprime el número en hexadecimal. Bueno, fin. Bueno, acá otro ejemplo con formatos. Esto es para que ustedes puedan imprimir las cosas con formatos. En este caso, setW es setea el ancho de un campo. Entonces, dice cuántos espacios va a imprimir y cuánta dentro digamos, de lo que se imprima. Entonces uno hace un set width de i, con i que va variando de 1 hasta 6. Entonces, lo que va a hacer es la cantidad de espacios que va a tener ese campo. Entonces, lo que va a hacer es alinear esto a la derecha. Esto también, pruébenlo, jueguen un poco con esto. Es solo el formato de salida en consola. Nosotros, yo no quiero perder mucho tiempo con esto. El set fill especifica cómo rellenar esos espacios en blanco. Entonces, acá te doy otro ejemplo y el set fill dice punto. Entonces, ahora,
cuando usemos el set width, como acá está con 20, lo que va a hacer es rellenar, pero en vez de con espacios, con el punto. Entonces, no sé, voy a poner este ejemplo nada más, para que vean, digo, pero tiene que ver solo con el formato. Esto es para que puedan hacer los ejercicios prácticos de manera sencilla. Tengo que guardarlo. El Alt F no me anda si no lo guardo. Me falta acá el include, que está acá arriba. Vamos a copiarlo. Y la otra cosa importante que no dije es que esto está en un cancel, control S, ejercicio CPP, se va a llamar ejercicio, pero se llamo yo en iomanip.cpp. Esa está en una biblioteca que se llama iomanip, Input Output Manipulators, es para manipular el formato de toda salida. Al Shift F para formatear esto y compilamos. Entonces, ejercicio 6 dijimos, iomanip. Sí, yo lo ejecuto y cuando lo ejecuto, entonces ahora sale, digamos, lo que imprime, sale alineadito lo que está a la derecha. Fíjense, set width de 20, entonces va a setear 20 caracteres. Creo que se ve el coso el visualizador PDF. Gracias por avisarme. Pero usted está loco, ¿qué está diciendo? Ahí está. Gracias por avisar. Ahí copié y pegué el ejemplo en el Visual Studio Code mientras ustedes estaban mirando el PDF que yo estaba compartiendo. Lo compilé y fíjense que acá imprime, digamos, de una manera alineada. Tengan en cuenta que en este caso está puesto a mano cuántos espacios tiene que dejar cada uno. 20, 25, 22, 27, no sé, depende. Esto que está acá. Bueno, yo lo hice a mano, pero uno lo podría hacer de cualquier manera. De alguna manera calculada, lo que fuera. Bueno, entonces le rellena con los puntitos. Volvemos al apunte. Digo, tomé ese ejemplo para tomar uno, no podría haber tomado cualquiera. Voy a cambiar la presentación y voy a compartir el apunte. Bien, acá estamos. El siguiente ejemplo, lo mismo, habla con la precisión de una variable, entonces cuando dividimos la cantidad de decimales que va a imprimir va a variar de acuerdo al set precision. Entonces ustedes tienen, con el iomanip, tienen un montón de cosas para agregar en cuanto a formato. Después hay algunas cosas más, y este que está acá, justo creo que lo tenía acá, este que hice work, es este ejemplo que está ahí, es el mismo ejemplo. Perdón, ustedes están viendo el CPP, yo estoy viendo ese estudio code otra vez lo mismo. Bueno, no importa. Acá lo que tenemos es, por ejemplo, el uso de la, digamos, de función, en este caso write, además del cout. O sea, uno puede usar el cout, tiene funciones asociadas, el cout es un objeto, todavía no vimos, ahora, pero en un ratito vamos a llegar a ver clases y objetos. El cout es un objeto y como tal tiene clases asociadas, tiene funciones asociadas, perdón. En este caso tenemos la función write. Es una de las funciones que tiene cout. La otra función es el operador menor-menor, que termina siendo una función. Nosotros lo vemos acá como menor-menor, pero termina siendo una función. Esto termina siendo una llamada de una función. Cuando usamos el menor-menor, lo que hace es escribir todo lo que está acá, en este caso entre comillas. Cuando usamos la función write, el write va a escribir la cadena de caracteres que le pasemos y hay varias, digamos, varias funciones sobrecargadas de write con distintos parámetros. Una de ellas es la que recibe una cadena de caracteres y un número. Entonces lo que va a hacer es imprimir esta cadena de caracteres que
que es URL, fíjense, URL vale esto, HTTPS, campus bimodal, los recursos, va a imprimir 21 caracteres nada más, de los que están ahí. Igual, como eso, hay una función que se llama put, además de la función write, y la función put recibe una letra por parámetro, entonces uno puede imprimir una letra. Entonces, out.put uno puede imprimir una letra. Son otras formas, digamos, de imprimir en Cout. Cout tiene muchas formas. Unas, digamos, vimos tres, ¿no? Vimos put, que para letra, vimos write para imprimir, en este caso, cadena de caracteres, pero una determinada cantidad, y vimos el Cout con la redirección, que imprime todo lo que uno pone ahí, a la derecha. Entonces, esto obviamente en Google, cuando tengan que hacer algo, en Google tienen la ayuda, y siempre acuérdense de usar el man. Entonces, man tiene digamos, la definición formal de cada una de estas funciones que estamos usando, y un, hay un tutorial de C++, que yo lo puse creo que en la unidad 1, per módulo de la sección. Está el tutorial oficial de C++, ahí les puse el link en el campus bimodal, que obviamente no lo pueden acceder porque está el error este de Telefónica, pero ya se los paso o lo modifico en el campus. Lo voy a modificar en el campus, así ya les queda bien. Para modificarlo tengo que habilitar la edición. Ustedes no deben saber lo que yo estoy haciendo, pero lo que voy a hacer es copiar. Voy a agregar en la unidad 1, estoy agregando una nueva actividad o recurso, donde dice tutorial oficial de C++, no lo van a ver porque tiene un error ahí, ya está reportado en el campus para que lo arreglen, pero bueno, todavía no lo han arreglado. La vez pasada ya lo habíamos visto. Voy a poner tutorial. Profe, Sí. no creo que lo arreglen rápido porque tengo un amigo que está en la carrera de administración y no se están ni pudiendo inscribir en las materias. Tienen otros problemas más grandes. Bien, ahí les dejé, si entran al campus bimodal en este momento, van a ver en la unidad, gracias por avisarme, en la unidad 1, van a ver ahí que está el tutorial oficial de C++, que tiene el link como estaba antes, y agregué ahí directamente el link para que lo puedan ver directamente ahí sin hacer clic, digamos, en eso que no les va a andar. Pero es lo mismo. Así que bueno, ahí lo dejé. Entonces ahí en el tutorial oficial de C++ tienen un poco la ayuda y todo esto. Sein, además de hacer la dirección, como vimos, el Sein reemplaza el scanf, acuérdense, podemos usar el getLine y el get. Entonces fíjense que para leer un texto hacemos sein.getLine, ¿sí? En el ejemplo siguiente, que estamos viendo en la página 9, le ponemos el texto, bueno, y el tamaño, para que no se pase del tamaño que tiene definido. Y si queremos leer, en este caso estábamos leyendo letras, para leer letras usamos get. Entonces ahí tienen ejemplos de cómo leer los distintos tipos de datos que ustedes pueden llegar a querer leer. Esto son un poco, es una guía de C++, para que ustedes puedan empezar a usar C++ de consola, para que vean las diferencias con C, pero nada más, digamos. Después vamos a usar Qt y que pueden hacer todo con pantallas gráficas y no con consola, entonces usamos menos estas cosas. Pero es importante que ustedes sepan que existen, que las conozcan y que si las necesitan las puedan venir a buscar. La otra cosa que tiene C++ son parámetros por defecto. Fíjense en la página 10, tenemos parámetros por defecto. ¿Qué significa esto? Voy a copiar el ejemplo, este que está acá, lo voy a ir copiando y me lo voy a llevar al Visual Studio Code, así lo analizamos ejecutándolo. Bueno, ahora termino de copiarlo y ya los habilito para que vean. Lo voy a copiar. Control C, Control V, lo grabo como ejercicio, en vez de ser 6, 7, y ahora es parámetros por defecto. Perfecto. CPP. Ahí ya los habilito. Voy a compartir. Me tengo que ir al Meet que está acá.
Levantar la mano no, dejar de compartir, empezar a compartir de vuelta, el Visual Studio. Bien, entonces acá estamos viendo el mismo ejemplo que ustedes estaban viendo en el PDF, lo acabo de copiar. Les dejo los renglones para que quede un poquito más acorde a como tiene que quedar. Bien, ¿qué son parámetros por defecto? En este caso, fíjense, en la línea 5, recibimos 5 parámetros. El parámetro A, el parámetro B, el parámetro C y el parámetro D. Fíjense que cada uno de estos parámetros, excepto el parámetro A, tiene una cosa que dice igual y un valor. Entonces, esto quiere decir que si nosotros no pasamos el parámetro B va a recibir el valor 1, porque cuando lo declaramos en el prototipo de la función decimos que B es igual a 1. Lo mismo para C, si nosotros no pasamos el parámetro C, lo que quiere decir es que va a tomar el valor 1 y lo mismo para D. Una cosa importante es que pues en este caso el parámetro A sí o sí es obligatorio. Entonces fíjense que cuando yo llamo a multiplicar de 2, se llama a esa función, entonces lo que va a hacer esa función es tomar A va a valer 2, y como los otros parámetros no los pasamos, los otros parámetros van a tomar su valor por defecto. En este caso B va a valer 1, C va a valer 1 y D va a valer 1. Todos van a valer 1 excepto A que vale 2. Entonces cuando multiplique va a multiplicar A por B por C por D. Entonces con la multiplicación de eso va a dar 2. Entonces eso está bien. Cuando multipliquemos 2 por 3 nos va a dar 6. Porque A y B van a ser 2 y 3 respectivamente. Y el resto de parámetros C y D van a valer 1. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, yo tengo una duda, profe. Sí. Esa función que tiene valores por defecto. Sí. Si yo creo, por ejemplo, una función del mismo nombre, multiplicar, que recibe un solo entero, el linker o el compilador, no sé quién hace el trabajo, ¿se va a dar cuenta, digamos, de cuál invocar? Sí, si yo hago de vuelta Haces la misma función, el mismo nombre, pero esta. que recibe un solo entero, por ejemplo, entero A únicamente. Y yo le mando y yo convoco, te voy a multiplicar 2. Esto creo que va a dar un error. Pero Eso es lo déjame que digo que... exactamente. Sí, lo chequeamos ya. Exactamente, nos da un error porque no sabe a cuál llamar. ¿Ves? Te dice, che, tengo estos dos candidatos para llamar. ¿Sí? Ah, Nos da el buenísimo. error y se queja por el error que da, ¿no? Che, tengo candidato 1, candidato 2. Exactamente el error que nos da. Ah, ok. Hay que tener cuidado entonces. Si en vez de int usó float, entonces yo creo que ahí sí deberían dar esto. Pero tampoco funciona. En este caso el error que estamos teniendo, no, es distinto. Es que me dice, che, esas variables no están declaradas. Ahí está, ¿sí? Si yo uso float, sí. Si uso int, no. Exacto. Bien. Y la otra cosa es, ¿qué pasa si yo, digamos, o sea, estos parámetros van en orden, ¿no? 2 y 3 es A y B. ¿Qué pasa si yo quisiera, esto la verdad que no me lo acuerdo, creo que se puede llamar así, pero por lo que veo me está dando un error ahí, así que me parece que no. Que es no pasar un parámetro. Hay otros lenguajes que sí se puede, iba a decir Visual Basic, pero ahora no me acuerdo, pero en otros lenguajes sí lo he usado así, en C++ no se puede. O sea, van en orden y no puedo no poner un parámetro. No puedo decir, este en blanco y usar el valor por defecto y de este sí. Entonces, eso cuando uso un valor por defectos, los valores por defectos están siempre sobre el final y a partir de que tienen un valor por defecto, todo el resto de los parámetros a la derecha tienen que tener valores por defecto. No se pueden poner valores por defecto en el medio y a la derecha no. Y van en orden. Si uno especifica uno, digamos, si uno no quiere especificar algún valor, tiene que ser el del final. Bueno, son particularidades del lenguaje. Pero lo importante es que, bueno, que tengan el concepto de ese. Che, uno puede definir valores por defecto y eligen valores por defecto de los que les conviene. En este caso, como que estamos haciendo una multiplicación, queremos que el valor sea inocuo. Vamos a ver si quedo compilando esto. Entonces usamos 1 como valor por defecto. Vamos de vuelta al apunte. Pam, pam, pam. Bueno, ahí estoy presentando el apunte, si no me equivoco.
Funciones y parámetros con variables, dice a continuación. Esto es de C, esto no es propio de C++. Esto es de C. Uno puede definir parámetros variables, por ejemplo, el scanf y el printf usan parámetros variables, y para eso se declara, como dice acá, los 3 puntitos suspensivos. Digamos, ¿cómo se hace uso de estos parámetros cuando no sabemos qué son? Nosotros, digamos, el compilador no nos va a ayudar para decirnos de qué tipo son los valores que tenemos acá, los parámetros que alguien nos pasa acá, cuando tenemos cantidad de parámetros variables. Fíjense qué significa cantidad de parámetros variables, por si les queda alguna duda, ¿no? Tengo la función que llama varios argumentos, donde tengo un número entero, que es obligatorio, fíjese, int cantidad, y después puntito suspensivo. Entonces después puedo poner cualquier cosa. En este caso pongo una variable que se llama 5, en este caso pongo 1, 2, 3 variables, y en este caso pongo 7 variables a la derecha. ¿Sí? Yo pongo la cantidad de variables que quiero. Y acá nunca especifique cuántos. En la única regla es que en este caso, acá el primero dice cuántas variables hay a continuación. Entonces después hago un ciclo for donde saco o uso cada variable. ¿Cómo se usan las variables? Para usar las variables, lo que hay que hacer es un tipo de dato que se llama VAList, que se suele poner AP, y después, al comienzo de la función, cuando uno va a empezar a trabajar con estos datos variables, quiere acceder a estas variables que vinieron por parámetro, se dice VAStart, y se le pasa la cantidad. En este caso, la cantidad está dada por la primera variable, pero uno lo podría sacar de otra manera. Por ejemplo, printf recibe por ciento algo, entonces lo que hace para saber la cantidad es cuenta la cantidad de porcientos que tiene, y ahí con eso ya sabe la cantidad. Después hacemos un for en este caso para recorrer e ir sacando los argumentos, y usamos la variable VARG, donde tenemos que pasar primero la variable original que usamos, que era AP, que ya está inicializada, y después el tipo de dato de la variable que queremos extraer. En este ejemplo es fácil porque estamos trabajando siempre con enteros, entonces el tipo de dato es int, pero por ejemplo la función printf, el tipo de dato lo saca mirando lo que está después del porciento, ¿no? Si después del porciento hay un D, una letra D, dice, es un entero. Entonces se llama varg de AP con int. Y si no, se fija si es, por ejemplo, una S. Si es una S, es un const char asterisco. Si es una F, es un float. Y así va sacando cada uno de los argumentos. Pero entonces ahora saben la magia escondida atrás del printf y el scanf. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona eso con tipos de datos o parámetros variables? Se hace con estos 3 puntitos y se usa VAList y VARG. Ya lo conocen. Para eso hay que usar digamos, standard arg, que uno puede usar standardarg.h si está en C o cstdarg si está en C++. Y listo. Bueno, recursividad ya lo vimos, esto lo agregué acá, es el mismo apunte que damos en informática, ya tienen los ejemplos de recursividad. Recursividad, acuérdense, es cuando una función se llama a sí misma. En C++ es igual, de hecho estos ejemplos son exactamente los mismos que están en informática, los agregué acá como para que los tengan presentes. Bueno, acá hay un ejercicio, pero no lo vamos a hacer. Memoria dinámica, try y catch. Esto es importante que lo sepan ustedes. En memoria dinámica empezamos a ver, bueno, en informática no llegamos a ver memoria dinámica, son muchos temas y no se llega. Ustedes vieron memoria dinámica en programación y algoritmos. Digamos, ustedes usan el malloc y el free sin problema. Lo usan y punto. En C++ pueden usar el malloc y el free, pero C++ tiene sus alocadores propios y en C++ se recomienda usar los alocadores de C++. Y acá puse esto importante, ¿no? No mezclar en un mismo programa, bueno, en realidad en las variables el uso de new y delete o malloc y free. Es decir, en vez de, ustedes vieron malloc y free. Malloc para alocar memoria, free para liberar memoria. En C++, en vez de malloc se usa new. New es, yo quiero hacer un objeto nuevo, new. Y para borrar el objeto se dice delete,
como está acá, delete. Lo que no tienen que mezclar es, digamos, va a ser un problema si usan el new y el free en vez del delete, o el malloc en vez del new y el delete de C++. O sea, o usan los de C o usan los de C++. Y yo les agrego a eso, a esa regla, digamos, que les va a dar un error, les agrego algo que va a ser propenso a errores, no necesariamente le va a dar un error, pero va a ser propenso a errores, es usar, mezclar en los programas de C++ los free, o sea, los alocadores de C con los alocadores de C++. Traten de usar siempre los de C++, salvo que haya alguna razón para usar los de C, que las pueda haber. ¿Cómo hacemos para alocar una variable? Bueno, para alocar un entero, new int. Ahí ya tenemos un entero, esto nos devuelve un puntero a una dirección de memoria alocada dinámicamente. Eso quiere decir que está alocada en el heap. Acuérdense, ustedes vieron sistemas operativos, vieron segmentos de memoria, vieron que los programas trabajan con segmentos de memoria y vieron la arquitectura de los programas de qué memoria tienen, ¿no? Vieron el stack, vieron el heap, vieron cómo se llama una función en el stack, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes hacen new int, está alocando en el heap una variable entera, una sola. Y esa variable entera que alocamos, la estamos asignando a este puntero. Entonces, int asterisco n es un puntero, n es un puntero que apunta a la variable entera que acabamos de alocar en el heap. Entonces, esto no está en el de stack, esto está en el heap. Bueno, después de eso, lo que hacemos es inicializar, fíjense, el elemento apuntado por n va a valer rand módulo 100. O sea, rand módulo 100 lo que va a hacer es, nos va a dar un número entre 0 y 99. Entonces n va a valer un valor entre 0 y 99. Me hubiera gustado ponerle el más 1 acá, para que dé un valor entre 1 y 100. Porque así como estaba entre 0 y 99, si da 0, esto puede tener algún problema. Las probabilidades que dé 0 son de 1%, básicamente, pero bueno, cuando lo ejecutemos y da 0 es ese 1% de las veces, y cuando dé 0 va a dar un error. En la siguiente línea, fíjense que hacemos una cosa distinta. Lo que hacemos es alocar un arreglo de enteros. Asterisco n es un número, ¿qué número? Es el número rand módulo 100, o sea, va a ser un número entre 0 y 99. Que de vuelta me gustaría que sea entre 1 y 100, hay que agregarle más 1. Entonces, esto va a alocar un arreglo de entre 0 y 99 espacios. Un arreglo de entre 0 y 99 espacios enteros. Entre 0 y 99 enteros. En realidad un arreglo de 0 vamos a tener problema, conviene entre 1 y 100 con el más 1, entonces va a alocar un arreglo de entre 1 y 100 enteros. Entonces, para alocar un arreglo es new int, entre corchetes, la cantidad de elementos que queremos. Y esto es lo que los aloca en el heap un arreglo. Y fíjese que del otro lado es lo mismo, ¿no? Un puntero a ese arreglo. Entonces, el puntero va a estar apuntando, con esa aritmética de punteros, al primer elemento del vector. Lo que hacemos a continuación es imprimir n y el vector. Entonces, termina inicializando en el vector un número entre 0 y 99. Acá sí puede ser entre 0 y 99, no hay problema. Un número al azar entre 0 y 99. Y después lo que hace es imprimirlo. Te finaliza el reglón y después libera el puntero, perdón, libera el arreglo, fíjense, para liberar un arreglo, fíjense, vector es un arreglo. Para liberar la memoria que ustedes hacían con el free, como vec es un arreglo, fíjense que vec acá es un arreglo, new int entre corchetes 100, entre corchetes, bueno, asterisco n, entonces va a ser un arreglo. Usamos el delete con corchetes. Esto lo que quiere decir es, voy a liberar el arreglo de vectores, de vec, que es un arreglo de, en este caso, enteros. Cuando es una variable que no es un arreglo, fíjense, n es una variable, estamos alocando una variable que no es un arreglo, sino que es una variable sola, directamente delete n. Entonces, ahí tienen las dos formas de alocar variables, alocar arreglos, liberar variables, liberar arreglos. Acuérdense que siempre que terminamos de usar las variables, cuando usamos el heap, en memoria dinámica, tenemos que liberar esa memoria, devolvérsela al sistema operativo. Les enseño un tip, por si no lo sabían, que en sistemas operativos se suele ver, pero no necesariamente lo vieron, es que cuando uno termina el programa, el sistema operativo es el responsable
de... voy a abrir las cortinas porque ya el sol se fue y se pueden abrir. Entonces, el sistema operativo es el responsable de devolverle o de recuperar toda la memoria que había alocado el programa. Entonces, si el sistema operativo anda bien, uno puede no poner los delete al final del programa y el sistema operativo va a recuperar esa memoria cuando su programa termine. Pero ese es un detalle, ¿no? O sea, siempre acostúmbrense a poner estos delete cuando los terminan de usar. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando no hay más memoria? Un poco eso es lo que venía. Bueno, cuando no hay más memoria, ustedes en el malloc les devuelve null, ¿sí? Les devuelve 0 o null. En realidad null no es igual a 0, pero a los fines prácticos termina siendo casi lo mismo. Que no me escuche algún erudito de C o C++ que se va a enojar, pero más o menos es eso. Y lo que termina pasando es que uno puede comparar el puntero para ver si vale 0. Acá, en C, digamos, acá tenemos este mismo ejemplo, pero en este caso, en C++ se agrega algo que también tienen otros lenguajes que se llaman excepciones. Las excepciones, acá tienen el try y acá abajo tienen el catch. El try, fíjense que tiene una llave que comienza y fin. O sea, el try es un bloque, como cualquier otro bloque, que empieza con donde está esta llave y termina con esta otra llave. Entonces, el try lo que va a hacer es, se va a poner a escuchar si ocurre alguna excepción. Para eso es necesario declarar funciones que arrojen excepciones. Si hay funciones que arrojan excepciones, entonces cuando la función arroja la excepción, esa excepción es como que es atrapada por el bloque del try. Veamos el ejemplo. Supongamos que nosotros estamos alocando acá con new int, y después estamos alocando acá un vector muy grande. Si este new fallara porque no tenemos más memoria en el sistema operativo, que puede pasar, entonces este new lo que hace es arroja una excepción, tira una excepción. Como esta excepción es arrojada adentro del bloque del try, esa excepción es atrapada y la siguiente línea que se ejecuta luego de que se detecta la excepción de que no hay más memoria, es la del catch. Entonces, si esto arroja una excepción, lo que está acá abajo no se ejecuta nada y salta directamente la ejecución al catch. Fíjense, acá tenemos el catch. Y el catch recibe por parámetro una excepción. En el caso, hay que ver la documentación de la función, pero en el caso de new, la excepción que pueda alojar es una excepción que se llama bad alloc. Entonces, bad alloc recibe, el catch recibe ese bad alloc como un parámetro, así que es la excepción. La excepción termina siendo como un parámetro que se tira para arriba. Se tira para arriba, se dice porque adentro de la función new ocurre algo y tira, hace un throw de una excepción hacia arriba. ¿Hacia arriba por qué? Porque la agarra este try que está acá. Eso quiere decir que la tira hacia arriba, suele decir así. Este catch la atrapa. Podría atrapar distintas excepciones porque el new podría arrojar distintas excepciones. En este caso tenemos una sola que estamos atrapando, que es badalloc, pero uno podría tener muchos bloques del catch. Así como está este bloque catch, podría tener de estos, digamos, uno podría copiar y pegar de estos muchos, y en vez de badalloc podría haber otros. Se atrapa esa excepción y esa excepción, que en este caso es EX, es la variable, tiene varias, digamos, varias características. Con características me refiero a funciones o funcionalidad. Entonces, una de las funciones que nos da es la función what. Y la función what describe como línea de texto qué es, digamos, cuál es la excepción. Entonces, en este caso va a imprimir error de memoria, acá me falta un espacio entre el D y memoria, y la cadena de caracteres asociada a esa excepción, que seguramente debe decir not enough memory o algo por el estilo. Entonces, ahí tienen un poco el concepto de la excepción. Para eso la función que nos está llamando, en este caso la función new, excepción. La excepción se tira, es atrapada por el try, y si hay una excepción, el try lleva inmediatamente la ejecución al catch asociado a esa excepción. Y se ejecuta ese bloque. Acá hay otro ejemplo a continuación, ya esto es bien de C++, donde uno puede decir, che, si hay un new, yo no quiero que me tire una excepción. Entonces uno puede poner new, entre paréntesis, no throw,
El no-throw hace que nunca tiene una excepción. En ese caso, hay que comparar n por null. Si el puntero es null, entonces hay un error de memoria. Lo que tiene es, o sea, la diferencia o el racional que hay atrás de las excepciones es que de esta manera, cuando uno usa excepciones, el código queda más limpio. Entonces uno dice, che, aloco, o sea, declaro una variable, aloco, la uso, etcétera, etcétera. Y después pone todos los casos de error. Bueno, si falló la memoria, hago esto, si podría tener otra, ¿no? Si falló no sé qué otra cosa, hago esta otra. En contraposición a hacer algo, en este caso alocar memoria, y chequear que haya error o no haya error. Alocar el vector y chequear que haya error o no haya error, ¿no? Fíjense que este código como que queda más sucio, porque uno hace algo y chequea si hay error. Hace otra cosa, chequea si hay error. Hace otra cosa y chequea si hay error. Entonces, cuando programamos en los trabajos prácticos, en general, usted este tipo de chequeos en general no los hacían, ¿no? O no estaban chequeando todo. Cuando hacemos programas que vamos a vender, o ustedes van a trabajar y van a hacer un desarrollo de software y ese programa lo va a usar alguien, tienen que chequear todos los tipos de errores que puedan ocurrir. Si no lo chequean, el programa o va a hacer cualquier cosa o se va a reventar en el medio del uso de alguien. Y eso lo que les va a decir es, este programa lo hicieron mal, porque se les va a reventar en el medio, ¿no? Entonces es necesario, digamos, que cada cosa que pueda fallar, estar chequeándola. Entonces, este código es como que queda más sucio que este, donde uno hace todo el camino nominal y el camino feliz directamente y después pone todos los casos de error. Son estilos diferentes. El try catch también se implementó en C a partir de alguna de las revisiones nuevas que hubo, creo que era a partir de C99, con lo cual ya no es tan nuevo. Conózcanlo. Con la programación orientada a objetos se usa bastante. Llegamos finalmente a la clase string. Fíjense que C++ tiene los tipos de datos de C, int, float, char, etcétera, etcétera. Podemos usar cadena de caracteres como la de C, pero adicionalmente tiene un tipo de dato que se llama string. Este tipo de dato en realidad no es un tipo de datos como los demás, sino que es una clase. Vamos a ver clases en un ratito, que es lo que me interesa llegar. Entonces, la clase string maneja cadenas de caracteres de una manera más fácil. Entonces uno puede inicializar las cadenas de caracteres de estas dos maneras, ¿no? Como están en estas dos líneas que están acá. Para imprimir, uno imprime directamente con cout la cadena de caracteres. En C++ se puede asignar cadena de caracteres de tipo string, se pueden asignar de esta manera, en ejemplo, una cadena igual a otra cadena. Acuérdense, en C no se podía, esto no se puede, hay que usar string copy. En C++ se puede si usamos string, si usamos la cadena de caracteres de C, que son un vector de caracteres que terminan en /0, entonces ahí sí va a pasar lo mismo que en C. Pero si usamos la cadena de caracteres que ofrece C++, que es la clase string, entonces sí podemos usar toda la funcionalidad de la cadena de string. String tiene sobrecargado el operador igual, para poder asignar una cadena a otra cadena. Bueno, acá tienen un poco los ejemplos. Y pueden acceder a una variable en particular, a una posición de la cadena en particular. De esta manera, igual que lo hacemos en C. Eso se puede, ¿por qué? Porque la clase string tiene sobrecargado el operador corchete-corchete. Entonces, al tener sobrecargado el operador corchete-corchete, uno puede llamar a este operador y acceder a un elemento de ese. Profe, una Sí. consulta. ¿Cómo se llama el namespace de la biblioteca string? No, todas las bibliotecas de C están con el namespace std. Ah, perfecto. Todo. Para simplificar. Em, la clase string permite comparar, concatenar y realizar otras operaciones. Fíjense, puedo ver si una cadena es igual a la otra cadena. ¿Sí? S1 igual a S2, con el doble igual para comparar. Bueno, acá está comparando lo mismo. Puedo ver si son distintas, puedo ver si son mayor, menor. Bueno, lo mayor y menor lo vimos en el ejemplo que habíamos visto antes, ¿no? Pero tiene varias cosas, varias funcionalidades. Podemos buscar subcadenas, ¿sí? Fíjense, la clase string
en este caso definimos una variable de tipo str, que va a ser de tipo string, que es una clase, y le vamos a asignar, o lo vamos a inicializar con este valor. Después lo que vamos a hacer a string le vamos a encontrar la cadena IJK. Bueno, en este caso se fija si es igual a npost. ¿Por qué? Porque la función find creo que devuelve esta constante si no la encuentra. Entonces, si es igual a npost, quiere decir que no la encontró. Y si no, quiere decir que sí la encontró. Acá tienen el ejemplo. Y fíjense la forma de llamar. O sea, cuando nosotros queremos llamar a una funcionalidad de una clase, en este caso la clase es string, el objeto es str, y lo que estamos haciendo es llamar a una función del objeto str, y lo hacemos con la notación punto. Entonces, str.find. Esto va a correr la función find que tiene que estar escrita sobre el objeto str, que es de la clase string. Entonces tenemos tres cosas: clase, objeto, función. En realidad esa función se llama método, pero por ahora llamémoslo función para que ustedes puedan asociar. Entonces tenemos una función find que alguien escribió sobre la clase string. Para llamar al find de la clase string hay que hacer str.find y pasamos los parámetros correspondientes. Entonces esto ejecuta la función find con estos parámetros sobre este objeto. Y este objeto que tiene inicializado, tiene A, B, C, D, F, G, bueno, esto que está acá, ¿no? Esto es lo que tiene inicializado este objeto. Tiene más funciones, además de la función find, tiene find first of, find last of, find first not of, bueno, un montón de finds, tiene el substring para encontrar una subcadena de caracteres, etc. Entonces, de vuelta, si van al manual ese que les pasé en el campus bimodal, si fijan ahí tienen, digamos, todas las funciones de C++. La otra opción que tienen es tipear C++, por ejemplo, en Google, ¿no? Find, ahí estoy apretando Enter, y hay uno que es C++ reference, el primero que viene. Entonces yo les tiro el link por acá por el chat para que lo vean, digo, así no cambio lo que estoy compartiendo. Pueden pasar directamente, yo busqué en Google C++ espacio find y la primera ocurrencia es esta. Fíjense que me llevó a C++ reference. Bueno, ese C++.reference o barra reference es digamos, la referencia de C++, básicamente. Ahí tienen todo el lenguaje. Lo que voy a hacer es ese mismo, dice C++ barra tutorial, voy a agregar en el campus bimodal ese otro que tiene la referencia de C++. Referencia oficial de C++, referencia oficial de C++, dos puntos, control D. Así les queda. En el campus bimodal nos quedan. Igual esto mismo estaba. Estoy viendo a ver si quedó bien. La tengo que llevar para arriba. Me queda al final. Listo. Ahí ya quedó en el campus bimodal el tutorial y la referencia. Lo que les iba a decir, esto mismo está en el PDF, creo que arriba de todo está un poquito explicado eso. Vamos al apunte, vuelve el apunte y continuamos. Bueno, la clase string acá tiene funciones para determinar la longitud de la cadena, que son length y size. Tanto la función length como la función size, que no son funciones, son métodos, pero por ahora llamémosle funciones, dan la misma información, que es el tamaño de la cadena. Pero el tamaño de la cadena no necesariamente es la cantidad que ocupa, porque la función, acuérdense, cuando nosotros trabajamos con cadena de caracteres, lo que hacemos es reservamos entre corchetes un tamaño fijo, en general, y después usábamos una cadena menor a ese tamaño, menor o igual tenía que ser, ¿no? Teniendo en cuenta el barra cero. Las cadenas de caracteres de C++ usan internamente lo mismo y alguien las programó y usan malloc o new en realidad para ir alocando un vector de acuerdo a la cantidad de información que necesitan almacenar. Entonces lo hace directamente el lenguaje. Todo eso que ustedes hacían en C a mano para alocar memoria, etcétera, el lenguaje ya tiene algún algoritmo programada para poder gestionar esa memoria.
Entonces la aloca y la libera a medida que se necesita. Length y size dan digamos, la cantidad de caracteres que se están usando en la cadena de caracteres. Y capacity es la función que da la cantidad de bytes que está ocupando eso. Acá también por defecto se puede usar la función reserve para cambiar el tamaño de la memoria asignada, etc. Y acá tienen algunos ejemplos, ¿sí?, de cómo usar length, size y capacity. Las tres funciones con ejemplos distintos, y la función reserve, la función resize para cambiar el tamaño de lo que tiene alocado, etc. ¿Sí? Pueden probar y jugar. Esto es un detalle de C++, de cómo funciona la cadena de caracteres. Digo, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de arquitectura de software, no nos varía mucho. Pero sí está bueno que lo conozcan. También hay otra función útil que se llama empty, que retorna true si la cadena está vacía. Por ejemplo, str.empty igual a true. El igual a true se puede omitir. Uno podría no poner igual a true, porque str.empty se evalúa y el resultado va a ser verdadero o falso. Con lo cual, si es true es verdadero, si es false es falso. Entonces el igual a true no hace falta. Acá lo puse explícitamente para que lo vean. No puede no estar. Eh, bien. Las estructuras en C++ son iguales a las estructuras que vimos en C, ahora se pone un poquito más interesante, pero tienen la capacidad, las estructuras, de poder tener funciones. Entonces, nosotros cuando vimos estructuras en C, las vimos en informática y seguro también las usaron en programación de algoritmos, seguramente vieron tipos de datos abstractos y vieron estructuras y funciones asociadas a esos tipos de datos. Ustedes declaraban en un punto H una cola, declaraban la estructura de la cola y en ese mismo punto H por ahí definían 3 o 4 funciones que se aplicaban sobre la cola. Acá es lo mismo, pero lo bueno que agrega C++ sobre C es que las estructuras, además de tener variables, como están acá, float voltaje, float resistencia, float corriente, podemos tener funciones. Entonces, adentro de la estructura podemos tener funciones. ¿Cómo programamos una función que está adentro? O sea, acá declaramos el prototipo diciendo la estructura OM tiene una función que se llama calcular corriente. Y la estructura OM, acá programamos la función calcular corriente. ¿Cómo la programamos? Ponemos el prototipo y le ponemos el nombre de la estructura. Si esto estuviera en un namespace propio, que nosotros elijamos, le anteponemos el nombre del namespace, ¿no? Entonces nos queda directamente todo, digamos, con dos puntos le vamos anteponiendo el nombre completo. Entonces va, digamos, namespace, dos puntos, nombre de la clase o nombre de la estructura, dos puntos, nombre de la función. Así es como quedaría un poco el formato. En este caso, digamos, estamos en un namespace que no nos importa, entonces directamente usamos void om, dos puntos, calcular corriente. Om es el nombre de la estructura, dos puntos, y después el nombre de la función que estamos programando. Y programamos la función. Fíjense una cosa más. Cuando programamos la función, hay un parámetro implícito, que es el parámetro this. Cuando nosotros usamos esto, acuérdense cómo usábamos string, voy al ejemplo anterior, pero se los voy a mostrar para que lo vean. Nosotros en el ejemplo acá de string tenemos la función length, string.length, por ejemplo. Eso quiere decir que estamos llamando la función length sobre el objeto string, sobre esta variable, llamémoslo así para usar los términos que conocemos en C. Length lo estamos usando sobre este objeto que es string. Eso quiere decir que este length va a tener acceso a esta variable o a este objeto, ¿no?, a las cosas que tenga esto adentro. La forma en que el length puede acceder y ver el contenido de este string en particular es con this. Entonces, acá abajo, la función calcular corriente tiene acceso a la estructura OM particular a la que se está llamando a través del parámetro this. Entonces puede acceder a la corriente con el this, a voltaje con this y a la resistencia con this. This voltaje, this resistencia, this corriente. Entonces, la función calcular corriente puede acceder a las variables de la estructura que comparte usando this. En este caso, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, yo declaro la estructura OM C1
Declaro la estructura OM C2 y declaro un resultado. Dos formas distintas, acá se las compliqué, pero le puse dos formas distintas en que se puede usar la declaración de la estructura. En C, a usar esta función, salvo que uno, cuando declara la estructura OM, ponga typedef. Si no pone typedef, lo puede hacer así, pero tiene que poner struct OM. En C++ no hace falta poner typedef y lo puedo usar directamente de estas dos maneras. Detalle del lenguaje. Pero bueno, se lo quería poner, lo puse así para indicar. Entonces, inicializamos el voltaje, fíjense, tenemos la estructura C1 y la estructura C2. Entonces C1 tiene voltaje, resistencia y corriente, y C2 también es de ohm, entonces tiene su voltaje, su resistencia y su corriente. En este caso inicializamos el voltaje y la resistencia de C1, y en C2 inicializamos corriente y resistencia. Y después lo que hacemos es, llamamos a la función calcular corriente sobre C1. Eso quiere decir, como en C1, calcular corriente, el dis, ¿a qué va a apuntar? A C1. ¿Y C1 qué valores tiene? Tiene voltaje 127 y resistencia 470. Entonces el dis, flechita voltaje, va a valer 127. Y el dis, flechita resistencia, va a valer 470. Mientras que cuando llamamos a calcular corriente sobre C2, la función calcular corriente en el dis va a recibir por parámetro a C2. Entonces, dis flechita corriente es el C2 de corriente, que vale 0,75, entonces se va a sobreescribir con un valor. Y fíjense que acá esto va a dar un error, porque, o sea, no va a haber un error de compilación, vamos a tener un error porque es una variable no inicializada. Va a acceder al dis flechita voltaje, que C2 no lo tiene inicializado. C2 no tiene inicializado un voltaje. Entonces, esto es cualquier valor, y ese cualquier valor lo va a dividir por dis flechita resistencia. Dis flechita resistencia vale 220 porque dis vale C2, porque estamos en calcular resistencia de C2. Eso es importante que lo entiendan. El dis recibe por parámetro el objeto al cual hizo referencia. Entonces decimos que C1 y C2 es un objeto de tipo ohm. Y ohm, en este caso, es una estructura. Ohm es una estructura, esa estructura tiene muchos parámetros, también puede tener muchas funciones, y C1 y C2 son los objetos que tienen directamente valores a cada una de esas variables. Y tiene acceso a funciones, esas funciones se ejecutan recibiendo por parámetro el dis del objeto sobre el cual lo estamos llamando. Eso es importante que lo entiendan. Una cosa importante también es que ohm declara todo esto y todo esto es público. Eso quiere decir, fíjense, nosotros acá metimos un bug porque inicializamos voltaje y resistencia en uno y en otro inicializamos corriente y resistencia en vez de voltaje y resistencia. Nos equivocamos. Metimos un bug y esto nos va a dar un error. O el resultado que nos va a dar no es el esperado. Entonces, hay formas de poder decir que si bien la estructura es esta, que tiene estas variables y esta funcionalidad, poder ocultar cosas para facilitar la vida del programador. Y que los programadores somos nosotros, ¿no? Pero para facilitarnos la vida. Entonces, aparecen las clases. Ahí es donde aparecen las clases. Entonces, estructuras es lo que acabamos de ver, y aparecen clases. Clases es el mismo concepto, pero agrega la visibilidad sobre cada uno de los miembros de la clase. Los miembros de la clase o los miembros de la estructura son las cosas que la componen, entendiendo por cosas, variables y funciones. En C++ o en la programación de objetos, las variables se llaman atributos, entonces voltaje, resistencia y corriente son atributos de la clase ohm, y las funciones se llaman, ahora no me sale el nombre, es el comportamiento, que no me sale el nombre, bueno, ahora se los debo. Métodos, muchas gracias, muchas gracias. Son el comportamiento que son métodos, muchas gracias. Entonces, set y show son métodos de la clase ohm. Y lo que se agrega, o lo que agrega digamos, la clase, esto
aplica tanto para C++ como para cualquier otro lenguaje orientado a objetos, es la visibilidad sobre estos miembros. En este caso, yo digo private y declaro a continuación tres cosas. Entonces, estas tres cosas que están a continuación son privadas. Todo lo que es privado solo lo puede acceder la clase que OM, en este caso, ¿sí? La clase en la que están declaradas. Profe, acá en Sí, este ejemplo no hay métodos privados, pero podríamos tener métodos privados, ¿no? sí, por supuesto. Uno puede tener, lo que tenemos en una clase son atributos y métodos. Los atributos son variables, los métodos son funciones. Tanto atributos como métodos pueden ser públicos, protected o privados. Ahora los vamos a ver. Y otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, que también se orienta a objetos, agrega otro tipo más que se llama package, que no lo vamos a ver porque C++ no lo tiene. Nosotros vamos a concentrarnos en C++ para aprender esto. Entonces, cualquier cosa que ustedes tienen adentro, y cualquier cosa es o atributo o método, puede ser público, privado o protected. El protected lo vamos a ver en un ratito, por ahora vamos a quedarnos con público o privado. Privado es solo lo puede acceder la clase OM. Es decir, una función que pertenece a la clase OM, por ejemplo, set y show, pueden acceder a los atributos privados. Fíjense, esta función set la estoy programando, recibe parámetros y puede acceder al dis, y en el dis tiene voltaje, resistencia y corriente. Acá hay una cosa divertida, que dice voltaje igual a volts, y no puse el dis, porque voltaje, digamos, tiene implícito el dis. O sea, esta función set tiene implícito. En este parámetro uno hubiera puesto voltaje y en ampere hubiera puesto corriente, lo que el nombre, o sea, si fuera el mismo nombre, uno debería poner dis flechita voltaje igual a voltaje, dis flechita corriente igual a corriente. Por un tema de nombres. Pero en este caso, digamos, los parámetros son volt y ampere, entonces voltaje, el C++ lo busca y lo va a encontrar porque es parte del dis. Lo va a encontrar, voltaje va a encontrar que voltaje existe, que es un atributo porque es parte del dis. Entonces, Perdón, sí. ahí no estaría entendiendo, o sea, ¿cuándo tendría que usar el dis entonces? El dis es opcional. Lo podés usar si querés. Conviene usarlo siempre para que te sea, sobre todo para arrancar, conviene usarlo siempre. En este caso podés no ponerlo porque voltaje, cuando el compilador lo compile, va a encontrar que está compilando la función set que pertenece a la clase OM. Entonces, lo que va a hacer el compilador es buscar voltaje en los parámetros. Como no están los parámetros, lo va a buscar en los atributos de la clase. Y lo va a encontrar, está acá, con lo cual va a asignar volts a voltaje. Lo que yo decía es, acá si yo pongo float volts, en vez de float volts, yo pusiera voltaje, voy a hacer el ejemplo para que lo vean. Voy a copiar todo esto. No puedo. Sí, bueno, copio el ejemplo para que lo vean y son 7 menos cuarto. Con esto creo que terminamos y ya la clase que viene, ¿no? Este es el puntapié inicial a lo que son clases, ¿no? Profe, Fallo. ahí en Sí. la estructura que hiciste antes, ¿podés saltearte el dis también? No en la pregunta. Perdón, se te Voy cortó un a, poquito, no entendí. sí, no, te decía que no vi bien la pregunta, no entendí la pregunta bien lo que me estabas preguntando, pero lo vemos ahora en el ejemplo, lo modifico para tratar de responder tu pregunta. Entiendo Dale. que me estás preguntando algo de esto, así que me falta un cero, estoy copiando en este momento, control V, enter, Alt F, grabamos, tenemos el ejemplo. Bueno, acá tenemos la clase ON, hay varias formas de, yo lo voy a poner así, un poquito menos de lugar, de un poco de estilo. Bueno, ahí tenemos, acá tenemos el ejemplo. A ver, creo que vamos a poner un enter acá, creo que vamos a poner un enter acá. Bien, entonces,
Lo que yo le decía, primero vemos que esto compile, ejercicio 07. Ejercicio o ejemplo, compila. Bien, lo que yo les decía acá es que uno acá, digo, para empezar, conviene poner el dis. De hecho, pongo el dis, flechita, y ya me muestra el dis que tiene. Tiene corriente, tiene resistencia, tiene la función set, tiene la función show, tiene voltaje. Ya me lo muestra. Entonces siempre conviene poner el dis. Eso es lo que yo les decía. El dis está implícito, entonces uno puede no ponerlo. Entonces yo elijo no ponerlo, lo borro. Elegí no ponerlo para confundir un poco más y somos felices. Ahora, ¿qué pasa si esta función en vez de volts, yo la llamo, ¿cómo cambio esto? Control Z. Hay una forma de cambiar, me la quiero acordar, pero no me lo acuerdo. Control F2, profe, me parece. Reading symbol, creo que es F2. Entonces yo acá en vez de volts puedo poner voltaje. Voltaje. Enter. Acá. Me modificó, en teoría, solamente este símbolo, con lo cual solo esto. Lo otro no me lo debería haber modificado. Está bien, me modificó acá. Esto. Bien. Entonces, ¿qué significa? Si yo compilo, fíjense, voltaje igual a voltaje. ¿Qué voltaje me va a usar acá? Me va a usar este voltaje, no este voltaje. O sea, no me va a usar el atributo voltaje. Me va a usar el parámetro voltaje, ¿sí? Porque el scope más cercano de voltaje es el parámetro este. Entonces, cuando yo ejecute esto, este parámetro voltaje va a ser igual a este parámetro voltaje. ¿Lo ven? ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, en este caso, yo quiero que el voltaje de la izquierda sea el de la clase ohm, al cual le voy a asignar el voltaje que viene por parámetro. Entonces, muchas veces yo uso el mismo nombre, o sea, a la función le paso un parámetro y ese parámetro tiene el mismo nombre que el atributo. Cuando ocurre eso, acá tenemos un conflicto de nombres. El C++ lo va a resolver directamente por el nombre más cercano, que es el nombre más cercano es el parámetro. Entonces, para desambiguar esto, o decirle que yo, el voltaje a la izquierda, quiero que sea el atributo, estoy obligado a hacer dis flechita voltaje. Eso es lo que yo quería decir. No sé si se ve o se entiende. Sí, se entiende, profe. Bien. Lo que quería consultar si esto funcionaba también para las estructuras, lo que habías hecho antes. Sí, lo mismo, exacto. Vos hiciste el dis para las estructuras, Exactamente, exactamente o lo sea, mismo. no tenía que poner el dis en la estructura cuando estoy tipo. Idéntico, no hace falta. Es Ok. opcional. Lo que yo les recomiendo es que siempre pongan el dis. Porque siempre pongan el dis. Eso es lo que les recomiendo, sobre todo ahora cuando arrancamos, para evitar confusiones. Si no, se les puede armar una ensalada de frutas. Sigamos viendo ejemplo para terminar. Total, ya son menos 10. Entonces tenemos la clase OM, tenemos la función, y fíjense la diferencia. Yo ahora, como esto es privado, como es privado, voy a explicar un poquito esto, la clase OM, los atributos son privados, yo desde afuera del programa no puedo setear el C1 y el C2, punto voltaje, punto resistencia, punto corriente. Si yo lo trato de hacer, el compilador me va a dar un error. Les voy a mostrar. Ustedes vieron que esto compilaba, lo vuelvo a compilar para que veamos que compila. Ahí vieron que compila. Si yo quiero hacer C1 punto, bueno, de hecho cuando hago el punto me muestra el set y el show, no me muestra el voltaje. Pero supongamos que yo soy malo y si le digo no importa, no me lo muestres, pero hazlo igual. Igual a 5, lo grabo y ya me da un error, ¿sí? Ahí está en rojito y si lo compilo, el compilador va a decir, no, pibe, no podés. Dice, no podés, un error. Float on voltaje es privado en este contexto. Is private, no podés. Bien, entonces no podemos. Entonces la única forma que nosotros tenemos desde afuera de ese objeto, cuando nosotros usamos ese objeto, cuando nosotros somos usuarios de ese objeto o de esa clase, mejor dicho, clase, la única forma es usar alguna función que la setee. Entonces fíjese, nosotros tenemos la función set que es pública.
y recibe dos parámetros de tipo float. Entonces set, que es pública, que recibe dos parámetros de tipo float, cuando yo llame a la función set, fíjese, me va a setear el voltaje y el amperaje, va a ser voltaje igual a volts, corriente igual a ampere, y automáticamente me va a calcular el valor de resistencia. O sea, yo le voy a pasar por parámetro dos valores, pero va a inicializar los tres valores, va a setear los tres valores, voltaje, resistencia y corriente. Eso hace que cuando yo uso la clase ON, está diseñada, está implementada de tal manera que yo no me voy a equivocar cuando la use, porque voy a hacer set, voy a ver que le tengo que setear el voltaje y el amperaje, y después cuando yo le digo show, me va a mostrar, la función show, me va a mostrar todos los valores, incluyendo la resistencia, perdón, incluyendo la corriente, que yo no se lo había seteado, pero él la calcula automáticamente. Perdón, la resistencia es la que calcula. Entonces, cuando yo la use, cuando yo la empiece a usar, la uso y digo set, voltaje y amperaje, set, voltaje por 4, amperaje y 2, no sé lo que fuera. Y acá ya, cuando hago el show, me va a mostrar, digamos, los tres valores, ¿no? Los tres valores asociados a ese objeto. Esto tiene la ventaja clara de que no nos vamos a equivocar cuando lo hagamos, porque nosotros vamos a setear los valores con set y automáticamente ya se calculan. Fíjense que con la estructura, nosotros cada vez que la usamos, nos tenemos que acordar de cuáles son los valores que tenemos que setear para setearlos a mano, desde afuera, y después qué función tenemos que llamar para que se calcule internamente el valor que se tiene que calcular, y después poder ver el valor. Entonces, con las estructuras todo es público y accedemos a todo, y nosotros desde afuera tenemos que controlar el todo. Ahora, con las clases, la idea es que la clase sea la que conoce lo que tiene que conocer y desde afuera de la clase se nos simplifique lo más posible el uso. Desde afuera de la clase tengamos acceso a la menor cantidad de cosas posibles y se resuelva todo medio automáticamente. Entonces yo lo ejecuto, en este caso exe, me doy el enter, me pide un voltaje, dígame algún voltaje válido para que yo no ponga cualquier cosa que se les ocurra. 11. 11. 12. Ay, puse 11. Corriente. No sé, 0,5. No es un montón, pero 0,055. Bueno, le puse 0.5 y me dio una resistencia de 22. ¿Está bien? Me lo calculó automáticamente. Si yo no me equivoqué en el programita que hice, esto debería estar bien. Y el segundo ejemplo hace el voltaje por 4, es decir, 44 de voltaje, el ampere dividido 2, 0.25 ampere, y fíjense la resistencia en este caso de 176. Entonces queda, cuando ustedes escriben un programa en C++ usando clases, queda mucho más limpio, ¿sí? Entonces, cuando uno usa, por ejemplo, C1 punto, y ya aparecen las cosas que puedo usar el set o puedo usar el show, porque yo ya lo programé así. Lo público es solamente esto, lo otro es privado, no lo puedo usar desde afuera. Entonces, no, yo quiero setear, uso el set. Y después en el set me aparece los parámetros que tiene. Bueno, en este caso no me aparece nada, ahí está. Me aparecen los parámetros que tiene, en este caso floats y ampere. Y yo podría poner un comentario, yo esto acá no me acuerdo cómo, a ver si esto funciona acá en Visual Studio Code, en Eclipse por ejemplo funciona. Bueno, acá no me está mostrando, la ayuda de set. Ahí está. Ven que dice set y show. Set me muestra AAA, porque AA es lo que yo tipeé acá. Entonces yo puedo poner una documentación, usar esta función para setear los valores del objeto, ¿cómo se llama? OM, o control S. Entonces cuando vengo acá, yo no me acuerdo que tenía, pero vengo acá, quiero usar la función set, uso la función set y fíjense que en la ayuda ya me dice usar esta función para setear los valores del objeto OM. Y si en show, bueno, show no me muestra nada. Puta. Entonces, digamos, tenemos toda esa flexibilidad. Uno podría poner
Vamos a probar. Esto tiene que ver con documentación, pero uno puede poner acá, arroba, param, volts, no sé si va a andar porque no me dio la sugerencia. Voltaje con G o con J, así, ¿no? Si me dice, no, escribí mal. ¿Sí? Entonces acá fíjate que muestra parámetros y ya nos muestra volts, voltaje. Bueno, puse uno solo, podría poner el otro también, ¿no? El otro ampere. Entonces cuando uno programa, en general documenta, amperaje. Y uno puede poner el return. Arroba return. El arroba no me lo puso. No retornamos nada, no retornamos nada. Somos void. No sé, para hacer algo más divertido porque es viernes 7 de la tarde, que ya se tienen que ir. Acá, set. Yo pongo punto. ¿Sí? Fíjense que nos muestra toda la documentación. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la idea? ¿Se entiende la ventaja de los objetos o las clases sobre las estructuras? ¿Se entiende la idea de ocultar la información que uno no quiere publicar y dejar pública solamente una parte, que es la interfaz? En este caso estamos publicando solamente dos métodos de la clase OM. ¿Me siguieron esta clase más o menos? Sí, profe. Vamos todavía. Bien. Buenísimo. Sí, por ahí me faltan afinar detalles, pero sí se van a afinar cuando empecemos a practicar. Sí, lo importante que tienen que entender, o sea, lo que digo es, acá hay dos partes. Una es la parte de sintaxis del lenguaje, de la programación, que la tienen que aprender practicando y jugando porque para que les queden los conceptos. Y la otra es la parte de los conceptos. En arquitectura apuntamos mucho más a la parte de los conceptos que a la parte de programación en sí. Es como decir, che, bueno, estas cosas uno ya las debería traer de antemano, pero obviamente tienen pocas clases de programación, entonces no pueden aprender todo. Entonces repasamos un poco estos conceptos que son muy importantes, porque todo el resto de la arquitectura de software se basa en muchos de estos conceptos. Hoy el concepto más importante es el concepto de clase, es el concepto de atributo y método. Lo voy a escribir en el chat, ¿no? Clase, por un lado, atributos y métodos. Lo segundo, método lleva un acento en la E, que no lo puse porque escribí rápido, pero lleva un acento en la E. Y lo otro es la visibilidad. Nosotros vimos dos visibilidades, public y private. Bueno, public me quedó mal escrito, vamos a corregirlo, ahí está. Public y privado. Hay otro más que es protected. Protected no lo vimos, lo vamos a ver la clase que viene, todavía no lo vimos, pero hay otro más. Hoy entiendan eso. Sí, y lo último, y con esto ya te dejo, es el concepto de objeto, ¿sí? Objeto es el último concepto. Clase, atributos, método, visibilidad y objeto. Eso es lo que tiene que tener bien claro la clase de hoy para poder continuar la clase que viene con estos conceptos. Sí, ahora sí, Leonardo, perdón. Yo cuando hago la declaración de la clase, en donde declaro variables de la clase, esto, claro, ahí, ¿cómo se dice? ¿Yo puedo inicializarlos directamente? No, no. No se pueden inicializar. Bueno, en C++, no. O sea, para eso tenés el constructor. En otros lenguajes, en Java se puede, pero es una cosa media rara. Por eso, en C++ no se puede. Tenemos el constructor para eso. Y los atributos se inicializan en los constructores, que la clase que viene es lo primero que vamos a ver. Justo estaba mirando ahí, Ok. scrolleando el PDF y habla de eso. Después hay otra cosa que es que uno puede declarar, no los quiero marear mucho, pero uno puede declarar que una clase tiene atributos de clase, usando la palabra static. En ese caso, todos los objetos que existan comparten una sola instancia y ahí es necesario inicializar esos atributos. Pero la clase que viene lo vemos para no marearlos mucho hoy. Lo importante de hoy a nivel conceptual es que entiendan esto que acabamos de ver. Clase, atributos y métodos, visibilidad y objeto.
Tienen que tener bien claro la diferencia o las similitudes entre cada una de estas cosas, para que la clase que viene poder avanzar. A nivel sintáctico y a nivel de prueba, traten de ejercitar un poquito, copien y peguen y jueguen un poco con las cosas que estuvimos viendo. Y la clase que viene, continuamos desde la página 21, que habla de clases en C++, y justo lo primero que habla es hablar de los constructores. Así que vamos a ver un poquito de eso. Pero ahí ya la clase que viene se pone un poquito más picante. Así que traten de venir con, bueno, tener esto por lo menos repasado. Chicos, no les quiero robar más tiempo porque se nos va la hora.